La sombra de Ibirapuera, el caso de Francisco de Assis Pereira en el corazón de Sao Paulo. A finales de la década de los 90, una sombra comenzó a proyectarse sobre el Parque del Estado, un pulmón verde que se convirtió en el escenario de una de las cacerías humanas más intensas de Brasil. Francisco de Assis Pereira, un hombre que trabajaba como motoboy, poseía una apariencia atlética, un carisma magnético y una capacidad de comunicación que desarmaba cualquier sospecha inicial. No era el monstruo que acechaba en callejones oscuros, sino un depredador que utilizaba la luz del día y la esperanza de sus víctimas para llevarlas a un destino sin retorno. Desde la perspectiva de la salud mental, Francisco presentaba un trastorno de personalidad antisocial con rasgos de narcisismo maligno. Su estructura psíquica no estaba fragmentada por una desconexión con la realidad, sino por una falta absoluta de empatía, donde las mujeres no eran seres humanos, sino trofeos en un juego macabro de dominación y control. Lo que hace este caso profundamente perturbador para la psicología forense es el uso de la manipulación profesional. Francisco se presentaba ante mujeres jóvenes y hermosas como un cazatalentos de una prestigiosa agencia de modelos. Utilizaba un lenguaje técnico, prometía portadas de revistas y contratos internacionales, ganándose la confianza de sus víctimas a través de la validación de su belleza. Esta capacidad de camuflaje social es característica de los psicópatas de alto funcionamiento. Francisco no necesitaba la fuerza bruta inicial, sino que orquestaba un escenario de seducción intelectual. Convencía a las mujeres de acompañarlo a zonas boscosas del parque para realizar sesiones fotográficas en entornos naturales, un pretexto que utilizaba para aislarlas por completo de cualquier posibilidad de ayuda. Una vez en el interior del bosque, la máscara de profesionalismo desaparecía para dar paso a un sadismo que desafiaba toda lógica humana. Desde el análisis de su conducta, los peritos descubrieron que Francisco experimentaba lo que se denomina gratificación por poder. Sus actos no eran impulsos sexuales descontrolados, sino rituales de humillación donde buscaba ver el terror en los ojos de sus víctimas antes de terminar con sus vidas. Tras su captura en 1998, Francisco mostró una dualidad que desconcertó a la opinión pública. Por momentos se presentaba como un hombre arrepentido y religioso, y en otros, describía sus crímenes con una precisión quirúrgica y un orgullo apenas disimulado. Esta labilidad emocional y su capacidad para simular sentimientos son herramientas típicas del perfil psicopático para intentar manipular el sistema judicial. En prisión, Francisco recibía miles de cartas de mujeres que, fascinadas por su imagen mediática, afirmaban estar enamoradas de él, un fenómeno psicológico conocido como hibristofilia, que demuestra cómo la figura del depredador puede ejercer una atracción peligrosa en mentes vulnerables. La historia del maníaco del parque no es solo el relato de una serie de crímenes atroces, sino el estudio de una mente que decidió que la sociedad era su coto de caza personal. Francisco de Assis Pereira no sufría de alucinaciones ni escuchaba voces que le ordenaran actuar. Su maldad era una lección consciente, nacida de una necesidad patológica de sentirse superior a través del sufrimiento ajeno. Su caso cambió para siempre los protocolos de seguridad en los parques públicos de Brasil y dejó una herida abierta en la psique colectiva, recordándonos que el peligro más extremo puede tener el rostro de un hombre amable que te ofrece el éxito a cambio de un paseo por el bosque. Francisco permanece en prisión, cumpliendo una condena de más de 280 años, pero su sombra sigue siendo un objeto de estudio sobre los abismos de la mente humana y la fragilidad de la confianza en la era moderna. La maquinaria del miedo, el caso de Daniel Arismendi López en la década de los 90, México no solo se enfrentaba a una crisis económica y social, sino al surgimiento de una figura que personificaría el terror logístico y la falta absoluta de remordimiento, Daniel Arismendi López, conocido mundialmente como El Mochoreas. Su historia no es la de un criminal común que actúa por impulsos pasionales o arrebatos de ira. Es el descenso a las profundidades de la psicopatía instrumental en su estado más puro. Arismendi operaba su organización criminal con la frialdad de un gerente de una corporación transnacional, donde el producto era el miedo y el lenguaje técnico era la mutilación. Desde la perspectiva de la salud mental, Arismendi presentaba un trastorno de personalidad antisocial con rasgos de sadismo adaptativo. Para su mente fragmentada, el dolor ajeno no era un fin en sí mismo, sino una herramienta de presión, una moneda de cambio necesaria para doblegar la voluntad de las familias de sus víctimas y asegurar el éxito financiero de su empresa delictiva. Lo que hace este caso profundamente perturbador para la psiquiatría forense es la normalización de la atrocidad. Arismendi habitaba dos mundos que nunca se cruzaban pero que coexistían en perfecta armonía dentro de su cerebro. Por un lado, era un padre de familia que buscaba proveer y proteger a los suyos. Por el otro, era un verdugo que, tras mutilar a una persona en una de sus casas de seguridad,
regresaba a su hogar para cenar con su esposa e hijos como si acabara de cumplir una jornada laboral administrativa. Esta disociación emocional extrema le permitía compartimentar su crueldad, manteniendo una máscara de normalidad que engañó a las autoridades y a su propio entorno durante años. Durante su captura y los posteriores interrogatorios que fueron televisados a toda la nación, Arizmendi mostró una calma que helaba la sangre de los investigadores más experimentados. No sentía odio hacia sus víctimas, ni placer sádico evidente al narrar los hechos, simplemente no sentía nada. En su estructura mental, el mundo se dividía de forma binaria entre depredadores y presas. Arizmendi había decidido, desde una infancia marcada por la carencia, el resentimiento social y el desprecio hacia la autoridad, que él nunca volvería a ocupar el lugar de la presa. Su falta de empatía era tan absoluta que, al ser cuestionado sobre la moralidad de sus actos, respondía con una lógica puramente económica y funcional, demostrando que su brújula moral había sido reemplazada por una maquinaria de cálculo y violencia. Arizmendi no buscaba la redención ni mostraba una pizca de arrepentimiento. Para él, pedir perdón era una debilidad lógica que no encajaba en su cosmovisión. El mochaorejas cambió para siempre la percepción de la inseguridad en México, dejando una cicatriz en la psique colectiva al demostrar que el mal puede ser increíblemente organizado, metódico y, sobre todo, carente de cualquier rastro de humanidad. Su legado no es solo el de sus crímenes, sino el de una mente que decidió que la compasión era un error de programación en la lucha por la supervivencia y el poder. El petiso orejudo, el infante del caos en el fin del mundo a principios del siglo XX, las calles de una Buenos Aires que crecía caóticamente bajo la ola de la inmigración, comenzaron a ser el escenario de una leyenda negra que desafiaría todos los tratados de la criminología y la psiquiatría de la época, el caso de Cayetano Santos Godino, apodado el petiso orejudo. Siendo apenas un niño, Cayetano comenzó a manifestar conductas que hoy, con los avances de la psicología moderna, clasificaríamos como un trastorno de la conducta de inicio temprano con una evolución acelerada hacia una psicopatía grave. Su origen es un estudio de caso desgarrador sobre cómo un entorno de violencia doméstica extrema, miseria y abandono institucional puede anular la capacidad de compasión en una mente que apenas está en formación. Hijo de inmigrantes italianos sumidos en la pobreza más absoluta, Cayetano sufrió golpizas brutales y sistemáticas por parte de su padre desde que era un bebé de pocos meses. Estas agresiones constantes generaron en él un daño neurológico y emocional profundo, una desconexión con la realidad social que lo llevó a ver el mundo como un lugar hostil donde el dolor era la única constante. El terror que sembró Godino en los barrios humildes de Buenos Aires no tenía una motivación lógica ni económica, no robaba para sobrevivir ni buscaba venganza contra un enemigo específico. Su impulso era mucho más primitivo y perturbador, buscaba observar, con una curiosidad casi científica y carente de emociones, el proceso de la muerte y el sufrimiento físico. Sus víctimas eran otros niños, incluso más vulnerables y pequeños que él, a quienes atraía a terrenos baldíos o edificios en construcción. Desde la salud mental, su conducta se analiza no solo a través de la psicopatía, sino de una compulsión sádica piromaníaca, ya que sentía una fascinación hipnótica por el fuego, iniciando incendios en bodegas y viviendas solo para deleitarse con el caos y el pánico resultante. Cayetano no poseía las herramientas mentales ni el desarrollo cognitivo para comprender la gravedad moral de sus actos. Para su mente atrofiada, terminar con una vida o destruir una propiedad era un experimento sensorial necesario para llenar el vacío emocional que lo habitaba. Cuando fue finalmente recluido en la mítica cárcel de Ushuaia, conocida como la cárcel del fin del mundo, los médicos de la época, influenciados por las teorías pseudocientíficas de César el Hombroso, intentaron curar su maldad mediante una cirugía plástica para reducir el tamaño de sus orejas. Creían erróneamente que su apariencia física era la marca biológica de su criminalidad heredada. Sin embargo, la verdadera oscuridad de Cayetano no residía en su piel ni en su fisionomía, sino en las conexiones neuronales rotas de un cerebro que nunca conoció el afecto, la seguridad o la guía de un adulto sano. Su muerte en prisión en 1944, presuntamente a manos de otros reclusos que no pudieron tolerar su crueldad incluso. En ese entorno de máxima seguridad, cerró uno de los capítulos más macabros y tristes de la historia argentina. El petiso orejudo sigue siendo el recordatorio definitivo de que el horror puede habitar en el cuerpo de un niño cuando la sociedad y la familia fallan en su deber más básico de protección, permitiendo que el trauma se transforme en un monstruo que no conoce límites. El altar de la sangre, Magdalena Solís y la secta de Yerbabuena en las áridas y desoladas tierras de Tamaulipas, México, durante el sofocante año de 1963.
se gestó una de las mayores atrocidades de la psicopatología colectiva en Latinoamérica. El escenario era Yerbabuena, una aldea olvidada por el tiempo y el progreso, donde la pobreza extrema y la falta total de educación habían dejado a sus habitantes en un estado de vulnerabilidad absoluta. Fue allí donde los hermanos Santos y Cayetano Hernández, dos timadores profesionales con un instinto depredador para detectar la desesperación ajena, decidieron ejecutar un plan maestro de manipulación. Presentaron ante la comunidad a una mujer llamada Magdalena Solís, asegurando que ella no era un ser humano común, sino la reencarnación física de la diosa Coatlicue, la madre de los dioses en la mitología azteca. Desde la perspectiva de la salud mental, Magdalena Solís es un caso fascinante y aterrador de psicosis inducida y trastorno de personalidad narcisista. Magdalena no era originalmente una mística, era una mujer que trabajaba en condiciones precarias y que, al verse elevada al estatus de deidad por los hermanos Hernández, terminó creyendo su propia mentira. Este fenómeno se conoce como un delirio compartido o folia plusieurs, donde un grupo entero de personas abandona la lógica para abrazar una realidad distorsionada. Magdalena comenzó a exigir tributos de vida, convenciendo a los campesinos de que la sangre humana era el combustible necesario para que el sol siguiera saliendo y para que las riquezas ocultas en las cuevas del desierto les fueran reveladas. El terror en Yerbabuena no fue un evento súbito, sino una erosión lenta de la moralidad. Magdalena impuso rituales que comenzaban con cánticos y oraciones, pero que pronto escalaron hacia el uso de brebajes alucinógenos fabricados con plantas del desierto. Bajo estos efectos, los seguidores entraban en estados de trance disociativo, perdiendo el control sobre sus propios impulsos y su sentido de la empatía. Las víctimas eran seleccionadas entre los mismos miembros del grupo que mostraban la más mínima duda o entre transeúntes desafortunados. Lo más perturbador de este caso fue el canibalismo ritual y la hematofagia. Los seguidores, bajo las órdenes directas de la diosa, bebían la sangre de sus víctimas en cálices de piedra, creyendo que así absorbían su fuerza vital. La estructura de poder en la secta era una pirámide de terror psicológico. Magdalena utilizaba el miedo al castigo divino y la promesa de una salvación eterna para mantener el control. Los testimonios forenses describieron años después cómo los niños de la aldea eran obligados a presenciar y participar en los actos, lo que garantiza un trauma generacional y una destrucción total de la brújula moral. La caída de la secta ocurrió de manera casi accidental cuando un oficial de policía llamado Gerardo Rivera desapareció mientras investigaba la zona. Al irrumpir el ejército en Yerbabuena, se encontraron con un escenario sacado de una pesadilla, un altar cubierto de restos humanos y una población que se negaba a aceptar que Magdalena era una simple mortal. Magdalena Solís fue capturada y sentenciada a 50 años de prisión, pero su sombra persiste como el recordatorio definitivo de que, en condiciones de aislamiento y manipulación extrema, la mente humana puede descender a niveles de depravación que desafían cualquier explicación lógica. Buenos Aires, 1979. En una sociedad marcada por las apariencias, el estatus social y la confianza en los círculos íntimos, surgió una figura que desafió todos los estereotipos de la criminalidad común, Mercedes Boya de Murano, conocida mundialmente como Ya. Ella no utilizaba la fuerza bruta, ni armas de fuego, ni el terror físico directo para dominar a sus víctimas. Su arma era el carisma, la elegancia de la alta burguesía porteña y, sobre todo, la traición a la amistad más sagrada. Ya se convirtió en la mayor envenenadora de la historia argentina no por un arrebato de odio pasional, sino por una ambición desmedida y una psicopatía integrada que le permitía camuflarse perfectamente entre las tazas de té y las masas finas de las tardes de Recoleta. Desde la perspectiva de la salud mental, el caso de Ya Murano es un estudio fascinante sobre la personalidad antisocial en su forma más refinada y peligrosa. Para ella, las personas no eran seres humanos con vínculos afectivos, sino simples obstáculos financieros o herramientas que debían ser eliminadas o utilizadas de la manera más eficiente posible. Su método era tan simple como macabro: atraía a sus amigas cercanas, personas a quienes les debía grandes sumas de dinero debido a inversiones fallidas en la tablita de la época, invitándolas a su casa bajo la promesa de una charla amena y hospitalidad. Allí, les servía té acompañado de masas finas que ella misma compraba, pero que contenían dosis letales de cianuro alcalino. Lo que hace este caso profundamente perturbador es la absoluta falta de remordimiento y la duplicidad emocional de la protagonista. Mientras sus amigas agonizaban en medio de dolores atroces tras ingerir el veneno, Ya mantenía una calma imperturbable. Se cuenta que, tras la muerte de una de sus víctimas, Nilda Gamba, Ya llegó al edificio y, al enterarse del fallecimiento por boca de los vecinos, preguntó con una frialdad que lava la sangre si alguien había retirado las facturas que estaban en la mesa.
Esta desconexión empática le permitía vivir una doble vida perfecta. Por un lado, la esposa, madre y amiga ejemplar que frecuentaba los mejores lugares. Por el otro, una depredadora metódica que utilizaba la confianza como una trampa mortal para limpiar sus deudas. El análisis psiquiátrico de Jar reveló una personalidad con rasgos histriónicos y narcisistas de alto nivel. Ella necesitaba ser el centro de atención y se sentía intrínsecamente superior a las leyes y a la moral común del resto de los mortales. Durante su juicio y en las décadas posteriores, ya nunca mostró una pizca de arrepentimiento. Por el contrario, utilizaba el humor, el sarcasmo y su encanto personal para desviar la atención de sus actos, convirtiéndose en un personaje mediático que parecía disfrutar de la notoriedad que sus crímenes le habían otorgado. Para su estructura mental, ella no era una asesina, sino una mujer inteligente que había tomado decisiones difíciles para mantener su estatus de vida, incluso después de ser condenada y pasar años en prisión. Ya mantuvo su narrativa de inocencia, alegando que las muertes habían sido accidentales o que ella misma era una víctima de las circunstancias. Esta capacidad de negación patológica es característica de los psicópatas que logran integrar su maldad en la vida cotidiana sin que su conciencia les genere el menor ruido. Ella veía el dinero como un derecho divino y el asesinato como un trámite administrativo para conservarlo. Su historia es el recordatorio más crudo de que el peligro más grande no siempre acecha en un callejón oscuro, sino que puede estar sentado frente a ti, sonriendo con distinción, mientras te ofrece un dulce y calcula con precisión científica el momento exacto en que tu corazón dejará de latir. Ya Murano demostró que el mal no siempre grita, a veces susurra palabras amables y viste de seda. Su legado no es solo el de las 3 muertes confirmadas que la llevaron a la cárcel, sino el de una mente que decidió que la lealtad de una vida entera valía menos que unos cuantos miles de pesos. Al analizar su perfil, descubrimos que la verdadera oscuridad reside en la ausencia total de culpa, en esa mirada que puede observar el sufrimiento ajeno y solo preocuparse por el siguiente movimiento en el tablero. Hasta el día de su muerte en un geriátrico, ya siguió siendo un enigma de la mente criminal latinoamericana, la mujer que convirtió la merienda en una ceremonia fúnebre y que nunca dejó que la verdad arruinara su imagen de gran dama, recordándonos que la confianza es la puerta por la que entra el horror cuando tiene modales refinados.